Vamos a recibirle con un fuerte amén, hermanos. Bueno, ahí está. ¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga. Qué gozo estar aquí esta tarde. Qué bendición regresar a la casa de Dios y venir y escuchar su palabra, hermanos. Siempre es un privilegio, algo que no merecemos, y siempre voy a estar agradecido por Dios por esta oportunidad, hermanos. Y este día tan especial para nuestro país, para el pueblo de México, yo pensaba que la televisión exageraba un poco. Llegué a ver comerciales que decían que eran las elecciones más importantes en la historia de México. Y se me hacía un poco exagerado. Dije, ¿por qué? Y ya investigando, escuchando, informándome, veía el por qué. Y hermanos, hoy hemos tenido un día muy especial, hermanos, y no es mi intención hablar de política y nada así por el estilo. El pastor mencionaba en la mañana que la iglesia no debe tomar ese rol. Pero sí, hermanos, en esta tarde, aprovechando este día y la oportunidad que se me da, quisiera que veamos cuál es nuestro rol como cristianos ante esto que estamos pasando. No se trata de colores, no se trata de preferencias. Si usted ejerció su derecho como mexicano tiene de votar, usted ha hecho lo correcto. Haya votado porque haya votado. Lo importante aquí, hermanos, es qué nos toca a nosotros como cristianos hacer. ¿Qué es el papel que nosotros jugamos como pueblo de Dios para ayudar a nuestra nación? Vamos a ir, hermanos, a Esther, por favor. Esther, capítulo 8. Esther, capítulo 8, versículos del 1 al 6. Esther, capítulo 8, versículos del 1 al 6. Me sigue con su vista. Dice la palabra de Dios. Esther 8, del 1 al 6, dice: el mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos. Y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies, llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán, Agageo y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey y dijo: si place al rey y si he hallado gracia delante de él y si le parece acertado al rey y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amenadata, agagero, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Y quiero, hermanos, en esta tarde hablarles de este tema. ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Esther aquí en un punto trascendente en la historia del pueblo judío. Esther tuvo un sentimiento hacia su país, su patria, su pueblo, el cual no pudo contenerse y no pudo quedarse quieta. Buscó las formas, las maneras de cómo ayudar a su pueblo Israel. Porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, mi Dios, te damos gracias esta tarde. Gracias, Padre Celestial, por lo bueno que has sido, Señor, por la bendición de estar aquí, cantarte a ti, alabarte a ti, escuchar los especiales que han sido de gran bendición. De antemano, Señor, hemos preparado nuestras mentes y corazones para tu palabra. Pido, mi Dios, que en esta tarde, Señor, otra vez uses a este siervo inútil. Tu palabra, Señor, pueda ser
predicada, fluida, mi Dios, y que podamos salir animados y retados con ella. Evítanos hacer oidores olvidadizos, a venir solamente por cumplir. Hay gente aquí, Padre, que tiene necesidad de escuchar tu palabra. A eso hemos venido, Señor. Cumple el propósito, Padre, porque tu palabra nunca vuelve vacía. Toma el control aquí, Señor, de todo lo que hay. Y aún, Señor, si alguien no es salvo, Padre, que este día es el día de su salvación. Gracias por lo bueno que eres, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? En Esther capítulo 2, hermanos, Esther capítulo 2. Esther 2, del versículo 5 al 7, nos da una pequeña descripción de los orígenes de Esther. Esther capítulo 2, del 5 al 2 dice, del 5 al 7, había en Susa residencia real un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Ya había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Y aquí vemos, hermanos, unos datos sobre la vida de Esther, sus orígenes. Vemos aquí que principalmente Mardoqueo, de la tribu de Benjamín, judío, habían sido cautivos ellos en el reinado de Jeconías. Nos da sus dos nombres, su nombre hebreo que era Hadasa y su nombre persa que era Esther. Esther significa estrella. Nos habla también de características físicas, dice que era de hermoso parecer y figura. Huérfana de padre y madre y que Mardoqueo la había criado como su hija. Y en el versículo 17 y 18, hermanos, de ahí de Esther 2, 17 y 18 dice, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther, y disminuyó tributos a las provincias, e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Vemos de cómo una huérfana, como prácticamente alguien que era de otra nación, de otro pueblo, como hija o criada por un total desconocido como Mardoqueo, pasó a ser reina de uno de los imperios en aquel tiempo más poderosos que existía. El pastor hablaba en la mañana de esos personajes que, así como la expresión nos dice, no daban un peso por ellos. Y vemos aquí la vida de Esther. Podemos ver sus orígenes, podemos ver cómo la Biblia nos narra por lo que ella pasó y vemos en la posición que ella se encuentra. No solamente la Biblia nos habla de los orígenes de Esther, sino nos habla de sus características personales en su vida, lo que ella había desarrollado a través de su niñez, adolescencia y juventud. Ahí en el capítulo 3 de Esther, hermanos, Esther capítulo 3, del 8 al 9. Esther 3, del 8 al 9 dice, y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place el rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Aquí vemos el problema que surgía con los judíos. Amán, en su trama, en su perversidad, en su maquinación, había decidido contaminar al rey diciendo que los judíos eran un estorbo para el pueblo, para su reino.
Ahí en el capítulo 4, versículo 7, hermanos, Esther 4:7. Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Ahí mismo el capítulo 4, versículos 13, ahí del 13 al 17. Entonces dijo Mardoqueo, que respondiste en Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Vemos el problema que había surgido con Amán y los judíos, cómo Mardoqueo había revelado la conspiración que había contra el rey. Y vemos una característica de la vida de Esther, que era su fe y su valentía. Nos da una tal vez de las frases más emblemáticas de la Biblia, la cual se ha usado en muchos mensajes, en muchas ilustraciones. Y si perezco, que perezca. Se puede leer tan fácil, hermanos, pero ¿cuánta profundidad lleva esa frase? ¿Cuánta era la valentía de Esther? ¿Cuánto era su preocupación y su amor por su pueblo? La fe que él tenía en su Dios, la fe que ella había desarrollado a través de su vida, a pesar de estar en una tierra extraña, a pesar de estar en otro lugar con un reino diferente, a pesar de las adversidades del mundo, de la contaminación, de todo lo que le rodeaba en su vida, ella aprendió a tener fe en Dios. Valiente, esforzada en lo que hacía, en lo que se proponía. Capítulo 7, hermanos, por favor. Ahí está el capítulo 7. Versículo del 1 al 6 dice: fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther, y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther: ¿cuál es tu petición, reina Esther, y te será concedida? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Entonces la reina Esther respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Porque hemos sido vendidos yo y mi pueblo para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. El versículo el 3, hermanos. Entonces la reina Esther respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y el rey place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Hay 2 pasajes, hermanos, en la Biblia que nos hacen esta misma pregunta, esta misma declaración. ¿Le suena esto familiar, hermanos? ¿A quién otra persona en la Biblia le había dicho: hasta la mitad de mi reino te daré? Vamos a ir, hermanos, a Marcos. Marcos capítulo 3, por favor. Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. No, disculpe, hermanos, no es Marcos, pero es la historia, hermanos, de cuando la hija de Herodías le baila a Herodes. Y si recuerdan esa historia, hermanos, vemos ahí que le hace la misma pregunta. Los que estaban ahí encantados por el baile, encantados por la euforia del vino, de la fiesta, el rey le pregunta:
pídeme lo que quieras, hasta la mitad de mi reino te daré. Y vemos dos mujeres, misma pregunta. Y la resolución de cada una de estas dos mujeres, Esther y Herodías, la hija de Herodías, vemos las características que tuvo sus peticiones, las consecuencias que tuvo sus peticiones, y eso nos habla que Esther era una mujer centrada, tenía prioridades. Vemos que Herodías le dijo, pues ¿qué será bueno pedir? Y va con su madre y le pregunta, fíjate que le gustó tanto el rey mi baile, están llenos de vino, están gozosos, ¿qué será bueno pedir? Nos habla de una mujer insensata que no sabía lo que quería. Si un rey te dice eso, yo creo que ya tienes algo en mente, pero nos habla de qué tipo de hija tenía Herodías. Y cuando va su madre dice, pues pide la cabeza de Juan el Bautista. Y cuando Herodías va y le dice a Herodes, le dice, quiero la cabeza de Juan el Bautista. Dice que Herodes se entristeció tanto por esa petición, pero por su palabra que ya había dado, tuvo que cumplirla. Y ese fue el día en que murió Juan el Bautista. Fue el día en que ellos, ¿verdad? Fue un día triste para todo el pueblo de Israel. Marcó la vida de los judíos porque era un grande Juan el Bautista. Hubo tristeza en su corazón. Dice Marcos 6, ¿va? Gracias, hermanos. Marcos 6. El versículo 29. Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Así terminó la vida de Juan el Bautista. Por una decisión de una mujer que no sabía lo que quería. Que no tenía ni idea quién era Juan el Bautista y lo que iba a perjudicar al pueblo. Totalmente diferente, hermanos, a la respuesta de Esther que vemos ahí, hermanos, en Esther capítulo 3. Totalmente diferente la posición, la mentalidad, la forma, la manera, la crianza que Esther tenía con respecto a las cosas que eran importantes. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad de mi reino, te será otorgada. Esther no tenía nada para sí misma, no era egoísta. Centrada con prioridades, no egoísta. Ella puede haber dicho, bueno, pues hay un decreto ahí que dice que van a exterminar a los judíos, pero mira, te digo un secreto, yo soy judía también. Déjame vivir a mí nomás. Pudo haber sido así, hermanos. Podemos imaginar o visualizar otro escenario completamente diferente si Esther no fuera una mujer centrada y con prioridades. Esther había decidido luchar por su pueblo, no pensar en sus propios intereses, sino en los intereses de toda una nación. Ella entendía la posición, ella entendía que Dios había obrado grandemente en su vida para que ella se encontrara en esa posición, para que ella fuera la que liberara en esa parte de la historia a los judíos. Era valiente, tenía fe, centrada, con prioridades, nada egoísta, y tenía un profundo amor por su nación. Esther 8 del 3 al 6, hermanos. Esther 8 del 3 al 6. Volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán agagero y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey y dijo, si place al rey y si ha hallado gracia delante de él y si le parece acertado el rey y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Abenadat agagero, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Amor por su pueblo. Una vez más, la primera, el rey dice ahí que estaba en la fiesta y dijo, ¿cuál es tu petición? La primera vez se lo dijo, tal vez con miedo, tal vez con incertidumbre, pero esta segunda vez que vuelve Esther es con un clamor.
con una necesidad, con algo de urgencia, sabiendo que posiblemente no habría mañana. Y la pregunta que se hace Esther al final, versículo 6, porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Nos narra aquí que iba a ser un dolor tan grande para Esther. Un dolor tal vez inimaginable. La Biblia no nos dice, hermanos, pero yo quiero dar una opinión personal. Si vemos al principio el origen de Esther, era huérfana. No sabemos, pero para que ella tenga ese sentimiento por su país, posiblemente, estoy suponiendo yo, hermanos, le haya tocado ver cómo cuando fueron conquistados por el rey Nabucodonosor, le tocó ver muerte. Ver cómo el imperio entraba a sus casas, tumbando puertas, quemando aldeas, los caballos, los gritos, la sangre, los cuerpos. Yo sé, hermanos, es algo desagradable, pero yo creo que algo se le quedó a Esther. Puedo suponer que hasta le tocó ver la muerte de sus padres delante de sus ojos. Porque no hay otra forma, hermanos, de cómo describir el amor que Esther tenía por su nación. Ella sabía todo lo que el pueblo había pasado. Posiblemente Mardoqueo le enseñó, le contaba esas historias antiguas. Hubo un Dios que nos sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Hubo un Dios que abrió el mar rojo y cruzamos. Y las aguas se cerraron y destruyeron el imperio de Faraón. Hubo un Dios que nos alimentó en el desierto 40 años. Nuestros pies no se desgastaron ni nuestros vestidos no sustentó de maná. Vimos caer los muros de Jericó al séptimo día y conquistamos la tierra. Vimos la grandeza de un rey David venciendo a Goliat. Vimos la sabiduría de un Salomón que gobernó e hizo próspero al pueblo. Todo eso lo sabía Esther. Porque, hermano, repito, no hay otra forma, no hay otra manera de que una mujer fuera tan centrada, tan propia, tan elocuente, tan prudente, tan inteligente, al grado de salvar a todo un pueblo. Porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Y hermanos, en esta noche quiero compartirles. Quiero que este deseo de Esther lo podamos tener nosotros. A ver, al principio, hoy fue un día muy importante para nuestro país. Hoy es un día en que decidimos quién nos va a gobernar. ¿Qué va a pasar los próximos 6 años o 3 años? ¿Quiénes van a ser los próximos gobernantes? ¿Qué futuro tendremos como municipio o como estado? ¿Quién nos va a representar ante las cámaras federales y locales? Y esta pregunta, después de tantos años, aún sigue estando vigente. ¿Usted podrá ver la destrucción de su nación? ¿Usted podría ver cómo nuestro México va de mal en peor y no hacer nada? ¿Usted será capaz de ver generaciones perdidas, jóvenes, niños perdidos en vicios, en alcohol, en drogas, en perversiones? ¿Usted va a ser capaz de ver cómo poco a poco nuestros gobernantes se han metido en la ley de Jehová, en la ley de Dios? Usted y yo vamos a ser capaces de ver cómo poco a poco nos van convenciendo o quieren convencer a las iglesias de que estamos mal. Cómo nosotros somos los que estamos en el error. Usted va a ser capaz y yo voy a ser capaz de ver cómo nuestros hijos van a crecer. Con qué valores, con qué cultura, con qué misión, con qué propósito. ¿Seremos capaces de ver la destrucción de nuestra nación? Voy a decir esto, hermanos, con todo el respeto que me merece, hermanos, pero si usted votó por alguien porque usted recibe un beneficio personal,
Porque usted dice, pues yo me voy beneficiado de esto o del otro. Hermano, no se venda, hermano. No venda sus convicciones. No venda lo que es, hermano. Creo que tenemos una iglesia que se nos enseña, se nos prepara, se nos exhorta y se nos dirige. Y tener criterio para saber elegir, para saber proceder. Quiero hablar, hermanos, rápidamente, cómo evitar la destrucción de nuestra nación. Lo que mencioné al principio, el rol que cada cristiano, que yo debo de tener, que usted debe de tener, que cada padre de familia debe de tener, que cada hijo, cada hija debe de tener. Y sea quien gane, partido, color que sea, yo voy a hacer mi rol, mi papel como cristiano. Porque la esperanza está en Cristo. Está en la palabra de Dios. Vamos a ver ahí, hermanos, 1 Corintios 29:10, por favor. 1 Corintios 29:10. Perdón, hermanos, es 1 Crónicas 29, perdón, hermanos. 1 Crónicas 29. 1 Crónicas 29, del 10 al 14. 1 Crónicas 29, del 10 al 14. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Una expresión del rey Salomón edificando el templo, consagrando el templo. Y esta expresión, hermanos, de estos versículos a mí me habla de que una forma de evitar la destrucción de mi nación es reconociendo que todo viene de Dios. Todo lo que usted y yo tengamos viene de Dios. No es el gobierno, no es un partido, no es su trabajo, no es sus fuerzas, no es su habilidad, no es su sabiduría, no es su elocuencia, no son sus conectes, no son sus años trabajando, es de Dios. De Él viene, de Él procede. Y Salomón, teniendo uno de los reinos más gloriosos en toda la historia de Israel, él reconocía: yo no soy nada. Yo no soy nada. Tenemos un Señor templo bañado en oro, todo oro. Pero todo viene de ti, Señor. Tuya es la gloria. Tuyo es el poder. Y de lo tuyo te damos. Y de lo recibido de tu mano te damos. Hermano, si queremos salvar a nuestra nación, a nuestro país, no perdamos el enfoque. Sigamos reconociendo que todo viene de Dios. Si hay trabajo, es gracias a Dios. Si hay pan que llevar a nuestras casas, es gracias a Dios. Si hay algo que nosotros podamos hacer, es gracias a Dios. Un pueblo que pierde la esperanza en su Dios y le cree al hombre es maldito. Porque maldito todo aquel que confía en el hombre. No se haga maldito, hermano. Vuelvo al mismo tema. Y se lo digo con mucho amor y mucho respeto. No confíe en el hombre. El hombre le falla, el hombre le miente. Al final de cuentas, cada una de esas personas consigue lo que quiere y el pueblo sigue igual. Solamente tengo 31 años, hermanos, y ya lo he visto. Hay gente que tiene más tiempo aquí.
Pero no se trata de confiar en el hombre, se trata de confiar en Dios. No se nos olvide de dónde venimos. No se nos olvide aquel día en que Dios nos rescató, de dónde nos liberó el Señor. Y cuando creamos ser algo o alguien, miremos al cielo, Señor, todo viene de tu mano. Número 2, hermanos. Salmo 81, por favor, Salmo 81. Salmo 81. Del 10 al 14. Salmo 81 del 10 al 14. Salmo 81 del 10 al 14. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz. Israel no quiso a mí. Y los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo. Si en mis caminos hubiera andado Israel. En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. ¿Cómo podemos evitar la destrucción de nuestra nación? Escuchando la voz de Dios. Claro estos pasajes, hermanos. Y resalto los signos de admiración. Oh, si hubiera ido mi pueblo, si hubiera escuchado mi voz, de tantas cosas los hubiera librado, de tantas penas, de tanto dolor, de tanto quebranto, de tanto sufrimiento, les hubiera evitado si solamente escucharan mi voz. El problema es que ya no queremos escuchar la voz de Dios. Lo estamos haciendo, hermanos, oidores olvidadizos. Recuerdo mucho que mi mamá me decía, es que te entra por aquí y te sale por acá. Y a veces somos, hermanos, no estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios. Bueno, vino uno a la iglesia y yo creo que venimos porque queremos escuchar la voz de Dios. ¿Se imagina ir a los tacos y no comer tacos? ¿Se imagina ir al peluquero y no cortarse el cabello? ¿Salir igual de greñudo? ¿Se imagina ir a una tienda a comprar algo y no comprar nada? Bueno, eso las hermanas sí pueden hacerlo. Eso sí puede ser, hermano, me consta, 100% real. Pero hermanos, la iglesia tiene un propósito. No podemos venir, sentarnos, pasar aquí 1 hora, 2 horas, 3 horas y salir igual. No puede pasar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, 2 meses, 6 meses, 1 año entero sin que Dios nos hable, sin escuchar la voz de Dios. No podemos, hermanos. Porque un pueblo que le da la espalda a su Dios, que no escucha la voz de su Dios, está condenado a ser destruido. Yo te hubiera librado de tus enemigos. Yo hubiera hecho tanto por mí, por ti, pueblo mío. Pero mi pueblo no oyó mi voz. No quisieron saber de mí. No le demos la espalda a Dios, hermano. Escuchemos su voz. Y no porque yo esté aquí, hermanos. Yo admiro cada uno de los predicadores que pasan aquí. Los admiro. Aún los que ya no están. Fueron mis maestros, instituto, fueron mis líderes, los bellos de jóvenes, crecer, hacer ver sus noviazgos, ver cuando se casaron. Y gracias a Dios, hermanos, porque en esta iglesia no hace falta palabra de Dios. No hace falta, hermanos. La semana pasada, tremendo los mensajes que escuchamos, hermano. No estuvo nuestro pastor, pero él se va con una paz diciendo, no va a hacer falta palabra. Tremendos predicadores, hermanos, que han salido de aquí. Entonces, ¿por qué decidir, hermanos, cerrar nuestro corazón? ¿Por qué decidir cerrar nuestros oídos a la voz de Dios? ¿Por qué no decir, Señor, hace tiempo que ya no me hablas, ¿qué pasa? Ya no más. No quiero un servicio más. No quiero una semana más. No quiero un domingo más que pase sin que yo escuche tu voz. Porque si creemos, hermanos, que nuestra nación no sea destruida,
El cristiano ocupa escuchar la voz de Dios. Ser fortalecido y tener nuevas fuerzas para seguir adelante. Número 3, hermanos. Isaías 1:3, por favor. Isaías 1:3. Isaías 1:3. Isaías capítulo 1, versículo 3. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene ¿qué? Conocimiento. El mismo libro de Isaías, hermanos, pero el capítulo 5, versículo 13. Isaías 5:13. Isaías 5:13. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Oseas 4:6, hermanos. Versículo muy conocido por todos nosotros, hermanos. Oseas 4:6. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Si queremos evitar, hermanos, la destrucción de nuestro país, de nuestra nación, tenemos que tener y aplicar el conocimiento. No solamente tenerlo, no, aplicarlo, hermanos. Muchos aquí tenemos conocimiento de años, pero no estamos dispuestos a aplicarlos. ¿Cuánto de nosotros lo estamos aplicando? ¿Cuántas formas, de cuántas maneras se nos abre una oportunidad de servir y aplicar ese conocimiento de tantos años? La Biblia nos señala que un pueblo que cae es por falta de conocimiento. Y no por falta de palabras, sino que ellos el conocimiento dijeron, no lo necesito. Eso ya lo escuché. No pasa si falta un domingo. No pasa si no vengo esta semana. Lo mismo de siempre. La misma hora, los mismos cantos. Pensamos que ya no ocupamos más conocimiento. Pensamos que ya lo sabemos todo. Pensamos que por nuestros años de cristianismo que tenemos, nos da como una plaquita de ya lo sé todo. Y no, hermanos. Todos necesitamos conocimiento. Ahí en Jeremías 4:27, hermanos. Jeremías 4:27. Tal vez de todos estos versículos, este fue el que más me impactó, porque habla también de los hijos. Pensamos que nomás, yo decido no tener conocimiento, pero no, hermanos, también afecta a tu familia, afecta a tus hijos. Jeremías 4:22. Porque mi pueblo es necio, no me conocieron sus hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Consecuencias de no tener conocimiento. Aún recuerdo, hermanos, y fue un tremendo mensaje del hermano Eliel. Próxima generación. Y está en mi mente aún, próxima generación. ¿Seremos descritos así? ¿Seremos descritos de esta manera? Porque la iglesia Bautista Esperanza son necios, no me conocieron, sus hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. ¿Queremos que Dios hable así de nosotros, hermano? ¿Que se refiere así de nuestra iglesia? Por ignorantes, por levantar hijos que buenos para hacer lo malo, pero para hacer el bien nunca supieron, nadie les enseñó. Pensaron que el pastor era exagerado, pensaron que el líder era exagerado, pensaron que esas cosas ya pasaron de moda, pensaron que debemos de actualizarnos, ven con una nueva mentalidad. No, hermanos, sigue siendo el mismo mensaje, sigue siendo lo mismo.
Siguen pasando las generaciones y debemos de seguir con el mismo mensaje. No solamente teniendo conocimiento, hermanos, sino llevándolo a la práctica. Hermanos, repito, de nada nos sirve años de conocimiento. Aplíquelo, hermano. Aplíquelo. Apliquémoslo. Tantas áreas de oportunidad, repito, que hay en la iglesia para que usted y yo podamos ejercer tanto conocimiento. Número 4, hermanos. Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si queremos evitar la destrucción de nuestra nación, debemos predicar su palabra. Como dicen, hermanos, no estamos aquí por chulos. Este no es un club social. No son 4 paredes y aquí nos metimos como en topper así, comprimidos, no, hermanos. Por eso nos llamamos Iglesia Bautista, llamados fuera a predicar la palabra de Dios. Ahora, hermanos, déjenme darles una noticia. Que yo creo que a Pastor Enog, a mí, a otros que hemos salido en almas, nos ha sorprendido. A mí lo personal me ha sorprendido. Porque yo sí pensaba, decía, ¿quién me va a abrir la puerta? ¿Quién me va a escuchar? Y hermanos, déjame decirle algo, hay gente que quiere escuchar. Cada semana tocamos y por lo menos una persona dice, háblame de Cristo. Háblame de Él. Hermanos, somos un pueblo llamado a ser luz, a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuenta tu historia, hermano, de lo que eras, por lo que pasaste, por lo que sufriste. Y di, pero un día Cristo me salvó, Él me cambió, Él me redimió, Él me santificó, Él me justificó, Él me dio una esperanza de vida eterna, Él me transformó. Por Él soy lo que soy. Necesitamos, hermanos, si no queremos perecer como nación, el evangelio tiene que seguir expandiéndose. Gracias a Dios por lo que está construyendo aquí a un lado. El proyecto que hay de formar nuevas iglesias, hermanos, porque aquí en Mexicali hace falta iglesias. Hace falta que el evangelio siga fluyendo. Ayer tuvimos el servicio de Jóvenes Unidos, más de 100 jóvenes, yo creo que 150 jóvenes. Y puedo verlos a ellos decir cuánto potencial, cuántos futuros predicadores, cuántos misioneros, cuántos pastores que quieran tomar el reto de seguir predicando el evangelio. Hermanos, aún en este año 2021 se necesita seguir predicando el evangelio. Busque esa oportunidad. Busque la forma y la manera. Eso es lo que verdaderamente va a cambiar a México. La esperanza del evangelio. Eso es lo único que va a transformar a nuestro país. El día que las iglesias decidan pensar, ya no es necesario traer gente, ya no es necesario predicar, ese día estamos condenados como país. Ese día, para que vean, hay días sí se acabó la esperanza. Se nos acabó el corrido, como dice el pastor. Necesitamos evitar que nuestro país caiga, pero necesitamos predicar su palabra. La gran comisión aún no se ha acabado. Mientras Cristo no venga por su iglesia, la dispensación de la gracia sigue estando vigente, sigue estando abierta. Jesús aún sigue tocando la puerta del corazón y llamando. Todo aquel que esté dispuesto a abrir la puerta y entrar a Él, Él va a estar ahí. Lo va a encontrar, lo va a hallar. Y por último, hermanos, y no menos importante, Segunda de Crónicas, capítulo 6, hermanos. Segunda de Crónicas, capítulo 6. Tal vez este sea uno de los puntos donde más podamos nosotros identificarnos o saber lo que debemos de hacer como cristianos en nuestra nación. Y creo que más que nunca, hermanos, debemos de realzarlo y de tomarlo en cuenta en estos días. Segunda de Crónicas 6, 34 al 37.
si tu pueblo saliera a la guerra contra sus enemigos por el camino que tú les enviaste, y oraren a ti hacia esta ciudad que tú elegiste, hacia la casa que he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos su oración y su ruego, y ampararás su causa. Si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque, y te enojares contra ellos y los entregares delante de sus enemigos para que los tomaren los lleven cautivos a la tierra de enemigos, lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren llevados cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de su cautividad y dijeren, pecamos, hemos hecho inicuamente, impíamente hemos hecho. Oración. Este pueblo había entendido o estaba entendiendo que necesitaba oración. Si oraren. Y el capítulo siguiente, hermanos, un versículo tan conocido, ahí seguro de Crónicas 7, 14. Si se humillaren mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oraré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ocupamos orar, hermanos, por nuestro país. Yo sé, hermanos, el pastor Enoch toma un tiempo los miércoles para orar. Pero yo creo, hermanos, que todos estos puntos, hermanos, cada uno es importante, pero dejé hasta el final, hermanos, porque es lo que ocupamos hacer ya. No mañana, no pasado, hoy, hermanos, hoy. Confiamos en Dios, sí. Nada sabemos sobre el futuro, pero Dios sigue estando ahí. Necesitamos orar por nuestro pueblo, por nuestro México. Repito, quien haya quedado de gobernador, quien haya quedado de presidente municipal, quien sea que nos vaya a representar, sea el color que sea, hermano, nuestra obligación como cristianos es orar. Que la respuesta del cristiano siempre va a estar en la oración. Siempre. Siempre. Que Dios ayude a nuestro presidente estos últimos 3 años que le quedan. Que cuando allá en el mundo se pregunten, ¿y por qué nos está yendo bien? ¿Por qué hay trabajo y por qué hay tantas cosas buenas en este país? Que sepan que hubo unos cristianos que están dispuestos a reconocer que todo viene de Dios, que están dispuestos a escuchar su voz, que están teniendo y aplicando el conocimiento, que están predicando su palabra y que están orando por el pueblo, por su pueblo. No hay otro camino, hermanos, no hay otra forma, no hay otra manera. Esto es lo que va a salvar a México. Un partido no está destruyendo la nación. Un partido no está destruyendo México. Lamentablemente somos los propios cristianos que estamos destruyendo a nuestra nación. Por cómo actuamos, cómo nos comportamos, cómo vivimos, cómo estamos educando a nuestros hijos. Eso es lo que verdaderamente está destruyendo México. ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Que en esta noche, hermanos, podamos nosotros, la decisión que usted haya tomado en este día, decir, Señor, pase lo que pase, yo voy a seguir confiando en ti. La pregunta es, hermanos, ¿qué clase de nación, qué clase de país queremos? ¿Qué clase de futuro queremos para nuestros hijos? Para las próximas familias, para las próximas generaciones. Que el sentimiento de Esther sea el que nos mueva en esta noche a clamar y pedir, Señor, libra a mi pueblo. No tengo las fuerzas para verlo caer. No quiero verlo. No seamos como el rey Ezequías, que fue limpiado y sanado de su enfermedad. Alargó sus días para después fallarle a su Dios. Y luego cuando Dios lo castiga, le dice, van a venir los reinos y te van a conquistar y te van a atacar y el pueblo va a ser destruido. ¿Y cuál fue su contestación? Por lo menos en mis tiempos estaré tranquilo. Por lo menos yo estaré en paz y pues mis hijos no importa lo que va a pasar después. No tengamos esa actitud, hermanos. Pues yo ya hice mi vida, ya
¿verdad? ¿Qué me importa mi país? No, hermanos. La respuesta está todavía en Dios, en Jesús. ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, mi Dios, te damos gracias por esta noche. Gracias, Padre, por tu palabra tan clara, tan viva, eficaz. Gracias, Padre, porque me has dado a mí tantos retos, Señor. Me has hablado primeramente a mí, Señor, y mi único propósito, mi único anhelo fue compartirle esto a tu pueblo. Tantos hermanos, tantas familias aquí representadas en esta noche. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, como pueblo, como nación, como país. Ayúdanos a evitar la destrucción de nuestra nación. Danos ese sentir de estar enfocados, centrados. No pensar en nosotros mismos. Pensar, Señor, que todo lo que hacemos tiene una consecuencia. Entender nuestro rol como cristianos. Recordar que todo viene de ti. Recordar, Señor, que tú solamente eres digno de la gloria y la honra. Orar siempre, Señor, por nuestros gobernantes. Explicar el conocimiento y llevarlo a la práctica. A predicar tu palabra. Aún esos lugares, esas ciudades, esas calles, esos municipios, a la sierra, allá donde no ha llegado aún, Señor, tu palabra. Sálvanos, mi Dios, y podamos a partir de hoy, cada día, Señor, orar y agarrarnos de tu mano. Gracias, Señor, por lo bueno que eres. Dejo la invitación a nuestro pastor. Todo cerrado, toda cabeza inclinada. ¿Cuántos aquí se levantarían para no ver nuestra nación destruida? Para no ver el mal que alcanzaría a nuestra nación. ¿Cuántos aquí se levantarían para reconocer que todo viene de Dios? ¿Cuántos aquí se levantarían para crecer en conocimiento y aplicar el conocimiento? Para no cerrar su corazón y oír la voz de Dios. ¿Cuántos aquí se levantarían para predicar el Evangelio y comunicar la luz admirable de Cristo Jesús? ¿Cuántos aquí se levantarían y doblarían su rodilla para orar por nuestra patria, por nuestro país? ¿Cuántos aquí en esta tarde, en esta noche, nosotros, el pueblo de Dios, la iglesia, podríamos decir: yo pastor, yo pastor? A ver tu mano, a ver tu mano, a ver tu mano, a ver tu mano. Amén, amén. Qué bendición. ¿Por qué no en este momento doblamos nuestra rodilla y empezamos a orar por nuestra patria? Porque la destrucción viene. Y la única manera de parar esa destrucción es que el pueblo de Dios se doblegue, doble su rodilla. Y cuando nos levantemos, estemos listos para predicar a Jesucristo. Perdidos hay por todas partes. Que Dios nos ayude. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos. Sigue bendiciendo estos minutos aquí. Y bendice cada hermano, cada hermana que está en sus rodillas. Porque nuestra patria nos reclama como siervos de Dios para que oremos, para que prediquemos, para que llevemos este conocimiento a toda persona. Ayúdanos, Señor. Sigue bendiciendo la invitación. Mi amigo, mi amiga, si usted está aquí esta noche y no tiene a Cristo en su corazón, yo le invito, ríndase a Cristo. Si usted no tiene la seguridad que si usted muriera, su alma iría al cielo con Cristo,
abra esta noche su corazón a Cristo, recíbalo por fe, pídale a Cristo salvación y Cristo le salvará. ¿Habrá alguna persona esta noche? Solo levanta tu mano bien alto diciendo: pastor, yo necesito a Cristo. ¿Habrá alguna persona? ¿Habrá alguna persona? ¿Habrá algún hermano, alguna hermana que pueda decir: pastor, yo ya tengo a Cristo en mi corazón, pero no he sido bautizado, no he sido bautizada? Yo quiero empezar a obedecer a mi Dios, dando mi paso de obediencia, bautizándome. ¿Habrá algún hermano, alguna hermana que puede decir: pastor, ore por mí, yo quiero ser bautizado, quiero ser bautizada? Si tú eres, solo levanta tu mano, déjame orar por ti. Dios le bendiga, hermano. ¿Habrá alguien más? Dios te bendiga, hermano. Yo necesito algunos consejeros que hablen con estos hermanos aquí, ¿verdad? Que hablen con ellos y les oren con ellos. Amén. Sí. Amén. Ve con él. ¿Habrá alguien más que puede decir: pastor, yo también quiero ser bautizado, yo también quiero ser bautizada? ¿Habrá alguien más? Solo levanta tu mano. Pastor, yo no soy bautizado, no soy bautizada, yo quiero ser bautizado. Ya voy a dejar de estar jugando, yo voy a ponerme en la mano de Dios, voy a tomar mi paso de obediencia. ¿Habrá alguien más? Solo levanta tu mano diciendo: pastor, ore por mí también. Gracias, Padre Celestial, por estos dos hermanos que han levantado su mano para ser bautizados. Bendícelos. Hay otros que ya han hecho esta decisión. Ayúdanos, Señor, la próxima semana, Señor, que todo pueda estar preparado para que puedan ellos bajar a las aguas del bautismo y ser obedientes a ti. Gracias, Dios. Gracias por tu palabra. Bendice, Señor, cada hermano, cada hermana. Gracias, en Cristo oramos. Amén y amén.